2 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2021 a través de la Asamblea General. En la búsqueda de eliminar la estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico, que siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno del espectro autista. El mensaje de la ONU enfatizó las dificultades que se agravaron durante la pandemia del COVID-19, lo que puso al descubierto y agravó las flagrantes desigualdades en todo el mundo. Las personas con autismo se han enfrentado durante mucho tiempo a muchas de estas desigualdades, y la pandemia no ha hecho más que agudizarlas. Panamá conmemora el mes de abril como el mes de la concienciación del autismo, establecido por el Decreto Ejecutivo número 282 del 4 de abril del 2011, donde el artículo 5 enfatiza la importancia sobre las campañas de sensibilización. El objetivo de la campaña de sensibilización, educación y difusión es lograr que la población adquiera suficientes conocimientos sobre el tema del autismo para que sean capaces de reconocer los signos tempranos, permitiendo así su detección oportuna. Desde 2008 a 2021, se encuentran inscritos y certificados en el Censo del Servicio Nacional de Discapacidad un total de 967 personas con TEA, divididos en 747 hombres y 220 mujeres en el territorio nacional, de los cuales la mayoría tiene edades entre 6 y 15 años. Sin embargo, la distribución de niños y jóvenes con TEA varía por institución o fundación, tales como el Centro Ann Sullivan de Panamá y el Programa de Autismo del Instituto Panameño de Habilitación Especial, donde se encuentran actualmente miles de niños y adolescentes con este trastorno. Desde el Centro Ann Sullivan se realizan diversos talleres de concienciación para padres, así como estrategias de enseñanza con enfoque en las habilidades de los niños y jóvenes. Hoy, en A Profundidad, hablaremos con expertos sobre la importancia de la detección temprana en los niños que padecen del trastorno del espectro autista. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre la fecha que recientemente a nivel mundial busca la de crear conciencia sobre el autismo, 2 de abril. En nuestro país se mantienen diferentes actividades durante todo el mes con el objetivo de que la población vaya creando mayor conciencia sobre este tema y también pues, los padres puedan tener mayores alternativas para la atención de sus hijos o la detección temprana de autismo. Como siempre, les saluda Carlos Iván Rivera, en esta ocasión en compañía de Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, y amigos televidentes. A partir de la fecha los estaré acompañando todos los jueves en su programa Profundidad. Como decía mi compañero Carlos, estamos en el mes de abril creando conciencia en toda la población panameña sobre el autismo, su detección temprana y cómo crear inclusión en todos los centros de estudio para que la familia se integre y darle atención temprana al paciente. Tenemos con nosotros a la doctora Saskia Bermúdez. Ella es neuróloga pediatra, y a la licenciada Dionisia Wright del Centro Ann Sullivan. Doctora, bienvenida a nuestro programa A Profundidad. Vamos a comenzar por una breve descripción de lo que es el autismo. Hola Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos por la invitación. Es importante hacer esta concientización para ayudar a todos nuestros niños dentro del trastorno del espectro del autismo. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo en donde vamos a ver alteraciones tanto de la comunicación, la socialización y conductas repetitivas o estereotipias. Y se hacen diagnósticos en todas las edades, inclusive podemos hacer diagnóstico en el primer año de vida hasta ahora, como se ha ampliado tanto el paraguas del diagnóstico, se está haciendo diagnósticos en edad adulta. Doctora, ¿por qué se le llama espectro autista? Se le llama espectro del autismo porque cada niño es diferente y tiene diferentes síntomas y signos, diferentes características. Podemos tener niños que tengan más alteraciones en la socialización, o tenemos niños que tengan más dificultades en la parte de la comunicación. Cada niño va a tener una manera diferente de manifestar
la alteración del neurodesarrollo. No es un librito de cocina que todos son iguales. Bien, y también como ya nos presentó Sara, también se encuentra con nosotros Dionisia Wright, coordinadora del programa del Centro Ann Sullivan, que está dirigido específicamente para la atención de casos de autismo. Si nos puede hablar un poco más, ¿en qué momento ya se puede integrar al Centro Ann Sullivan un niño que ha sido detectado con autismo? En el centro atendemos chicos aunque no tengan diagnóstico, se han mostrado en el preescolar, en casa, en la escuela, que tienen alguna dificultad del neurodesarrollo. Realmente tenemos bebés y tenemos jóvenes y niños adultos. Los bebés en su mayoría son personas con diagnóstico de síndrome de Down, pero hay otros chicos que no tienen síndrome de Down, que han mostrado dificultades y entonces están en Caspan. Doctora Saskia, cuéntanos un poquito cuáles son las primeras banderas rojas, las alertas que podemos identificar los padres cuando hay algo que sentimos que no está bien con nuestros hijos. Nosotros debemos estar pendientes desde los primeros meses, años de vida. En los primeros meses, si tú ves que tu bebé no llora cuando se ensucia o no llora porque tiene hambre o cuando tú estás llamando en los primeros meses de vida no te mira o no tiene una sonrisa social, ya tienes esas banderas rojas que tienes que estar viendo. Es una edad muy temprana para hacer un diagnóstico, pero tienes que estar muy pendiente de estas cosas porque entre más temprano tú abordes estas dificultades, mejor pronóstico y calidad de vida va a tener nuestros niños. Definitivamente el pediatra juega un papel importantísimo en la detección de estos síntomas o signos tempranos en los primeros meses de vida. Pero ya debemos de hacer pruebas de tamizajes a más tardar 18 meses. Por ejemplo, hay una que se llama el MCHAT, en donde ya el pediatra debe de tener un poquito más de certera estos síntomas y signos y no nada más pensar que es por inmadurez del sistema nervioso central y empezar a actuar. La pregunta va dirigida a las dos porque me llamó mucho la atención. Mayormente en este mes se escuchan muchas historias relacionadas a la experiencia de las personas con hijos autistas, pero me llamó mucho la atención un caso especial. Hablamos de una persona de 60 años, una periodista de la BBC, que luego de pasar la situación del COVID-19 fue detectada con autismo. Quizás para ella se le fue más difícil aceptar esa realidad porque ya es una persona que ha vivido prácticamente 60 años con autismo y ella misma se hacía la pregunta cómo soportaron tantos cambios, por ejemplo, intervenciones bruscas que hacían en reuniones y era a raíz de su condición. La verdad es que, como te comenté, ahora los criterios diagnósticos son más amplios. Estamos haciendo diagnósticos tardíos porque no teníamos antes ese conocimiento y muchas veces las personas a medida que iban creciendo se iban manejando indiferentemente del diagnóstico o iban siendo autismos de alto funcionamiento de que pasaban desapercibidos y hablaban más de una ansiedad de socialización que de un trastorno del espectro del autismo. Ahora, como tenemos tanta tecnología y tenemos tantos recursos para poder investigar más fácilmente, ya las mismas personas en ocasiones dicen, creo que estoy dentro del paraguas del trastorno del espectro del autismo. Es más, tengo pacientes míos, adolescentes, que llegan, doctora, yo vengo porque yo creo que yo tengo un autismo de alto funcionamiento. Creo que realmente a cualquier edad que se tenga esa luz de por qué hacía esto, por qué hacía lo otro, por qué me sentía de esta forma, creo que es un alivio para esa persona. Porque realmente que no hayas encajado en nada o en muchas cosas, entonces toda la angustia que eso te genera y ahora saber, oh, yo hacía o no hacía porque estoy dentro del espectro, creo que es un alivio Pero hay un finalmente mensaje para la persona. esperanzador, hay una manera de integrarse, porque ella lo pudo hacer durante 60 años, inclusive trabajando con un medio de comunicación tan grande como es la BBC. Es muy probable que es como te comenté, indiferentemente con un diagnóstico o no, recibió el apoyo necesario, como hace Caspan. Caspan no importa si tienes un diagnóstico o no, ellos te dan el apoyo que necesites. Yo quiero decirles que el diagnóstico del autismo no es un mal pronóstico, es meramente es un trastorno en que tú tienes que trabajar alrededor como si fueras un hipertenso, un diabético, y entonces así tú puedes lograr que se integre a la sociedad de manera adecuada como lo hizo la periodista de la BBC que a sus 60 años recibe su diagnóstico, que lo más seguro ella misma, de tanto ver a su alrededor y conocer más, hizo su autodiagnóstico.
Y eso no nos debe pasar en edades tempranas teniendo tanta información ahora mismo. Así es, doctora y licenciada. Sabemos que existen personas muy exitosas a nivel mundial con diagnóstico de autismo, por ejemplo Michael Phelps, que es un medallista olímpico en tema de natación. Cuéntenos un poquito, doctora, licenciada, perdón, ¿qué es el Centro Anne Sullivan? El Centro Anne Sullivan, primero, es un centro, es estatal, es una entidad del Estado, que atiende personas con habilidades diferentes, le decimos nosotros, para evitar un poquito el tema de discapacidad que generalmente cierra puertas. Entonces, todos los seres humanos somos distintos, todos los seres humanos necesitamos aprender las cosas de un modo que nos satisfaga o que llene lo que nosotros estamos buscando. Entonces, el centro, como dije, es una entidad estatal, atendemos personas con habilidades diferentes, trabajamos en equipo con las familias, porque un profesional que hoy día sienta que yo solito lo puedo hacer, tenemos que trabajar en equipo con la familia es crítica, es vital. Nosotros funcionamos como escuela porque enseñamos habilidades funcionales que todo el ser humano necesita aprender, porque una persona tenga un diagnóstico no quiere decir que no puede aprender a habilidades de autocuidado, que no pueda aprender a desplazarse de forma independiente y autónoma por las calles, que no pueda ir a un trabajo. Entonces nosotros nos centramos en las fortalezas que esa persona tiene y en base a esas fortalezas trabajamos las debilidades que requiere aprender. La verdad es que es un trabajo lindísimo, tenemos desde bebés hasta jóvenes adultos. Ahorita estamos tratando el tema de inclusión laboral, porque que una persona tenga un diagnóstico no quiere decir que se tiene que quedar en casa. Y realmente un reto que tenemos como sociedad es qué hacemos con los adultos que tienen un diagnóstico. Es bien difícil porque en estos momentos se está buscando grupos de habilidades sociales para estos pacientes que tienen este diagnóstico tardío de trastorno del espectro del autismo. Te hablo de adolescentes o adultos ya mayores y no es fácil conseguir ese apoyo, esa ayuda. Entonces, lo que está haciendo Caspan es algo increíble. Mis pacientes llegan hasta trabajar, vender sus cosas, es decir, se sienten productivos y logran salir adelante. Necesitamos reproducir más Caspan, eso sí. Bien, el mes de abril exclusivamente en nuestro país, a pesar de que en el día 12 es el Día Internacional sobre la Concienciación sobre el Autismo, pero en Panamá llevamos todo el mes de abril para crear esa conciencia. ¿Qué hace falta en nuestro país para prestarle más atención o estar más metidos de lleno en el tema de las personas que padecen de autismo? Yo siento que lo que más falta es educación. Es educación porque todos nosotros, si tuviéramos la educación en casa, en las escuelas, de que no importa que seamos diferentes, podemos estar juntos, fuera todo mucho más sencillo. Y no es que voy a mandar al niño a otro lugar porque me va a causar una disrupción o el adulto porque no me va a ayudar a estar en el... Tenemos que educar a la población para que todo esto pueda ser mucho más sencillo para nuestros niños. Todos que seamos diferentes no es malo, debemos incluirnos todos. Y lo otro son más centros como Caspan. Sé que está ahorita en discusión uno que se llama el YENDI, que es el Instituto de Neurodesarrollo. Necesitamos más centros para terapias porque de verdad en estos momentos la mayor frustración de nosotros como padres es tener que buscar una ayuda para nuestros hijos y no saber dónde buscarla. Yo creo que como dice la doctora, necesitamos educación. Se ha hecho mucho, tengo que decirlo, pero aún hay mucho por hacer. Necesitamos crear una sociedad diversa, una sociedad que acepte las diferencias y no que se preocupen que todos seamos iguales y encajemos en el mismo molde. Eso no es el ser humano. El ser humano las diferencias son propias y la diferencia enriquece cualquier sociedad. Entonces tenemos que empezar a mirar eso de esa manera. Así es, doctora, cuéntenos un poquito. Una vez se tienen esas banderas rojas, esas primeras banderas rojas, signos que nos indiquen el autismo, aparte del tamizaje que usted nos comentaba, ¿qué otros exámenes se pueden hacer para diagnosticarlo? El diagnóstico realmente es un diagnóstico clínico. No hay un estudio per se que tú puedas hacer y te vaya a dar el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Es un diagnóstico viendo los síntomas y los signos de cada niño, que puede ser totalmente diferente, de niveles diferentes.
nosotros como neurólogos usamos pruebas de apoyo para buscar la causa, aunque se ha detectado que la mayor parte de las causas del trastorno del espectro del autismo es por causas genéticas y en ocasiones nunca llegamos a conocer la causa, ¿sí? Pero siempre tenemos que prever que los niños prematuros, los niños con asfixia, los niños que han estado en pandemia, por ejemplo, en donde no tienes una exposición adecuada a la socialización en edades tempranas, o los niños que están sobreestimulados de manera negativa con las pantallas o los electrónicos, son niños que tienen mayores riesgos a tener estos signos o estos síntomas del trastorno del espectro del autismo. ¿Se puede desarrollar un autismo a raíz de la pandemia? Sí, se dice, de la pandemia no, De las pantallas de la sí. cuarentena, de la Lo que hace ahorita la pandemia en nuestros niños es una cosa que se llama una ansiedad de la socialización. La ansiedad de la socialización es cuando el niño no logra empezar esa dinámica de poder intercambiar con otras personas fuera de su ciclo, de su círculo o su burbuja, como decimos nosotros. Pero una vez que ya tú lo sacas y le brindas esa adaptación o esa orientación, el niño cambia y es favorable. Si tú ves que el cambio no se da, es que realmente estamos viendo otra cosa. Eso es lo que estamos viendo más por pandemia, más que un trastorno del espectro del autismo. Pero sí podemos tener una cosa que se llama un síndrome parecido al autismo o autism-like syndrome, como dicen los norteamericanos, en donde se debe secundario a las pantallas, a la exposición prolongada a pantallas. Para mí sí es importante recordar que antes de los 3 años de edad no debe haber pantallas de ningún tipo, ni televisión, ni iPad, ni tablet, ni celular, ni Nintendo, nada. Después de los 3 años hasta los 5, lo máximo que deberían de tener en pantalla globalmente es de 1 hora y eso repartiéndolo gradualmente durante el día. Entonces yo necesito que esa educación se lleve a todo el mundo y eso no es algo de neurología, eso es algo de la Academia Americana de Pediatría, eso es para todos nuestros niños. Muy interesante, ¿no? Sobre todo porque como es un tema que quizás muchos desconocen, ¿qué tanto se sabe del autismo en cuanto a quién está más propenso a tener autismo? Niñas, niños, así lo dividimos en sexo, ¿quién está más propenso? Y la pregunta va para los dos porque tanto en el Centro Ann Sullivan están atendiendo en estos momentos gran cantidad de niños que padecen de autismo. Se decía antes que había una proporción mayor de niños que presentaran trastornos del espectro del autismo, muy marcado era de 3-1, pero realmente se está viendo que en estos momentos no es así. Se puede hablar de una incidencia de 1.5-1, relación niño-niña, es decir, que vamos casi muy parejos, eso ha cambiado. En el centro, la mayor cantidad es de varones, pero probablemente porque sean jóvenes. Y en aquel momento el tema del diagnóstico guiaba eso, quién sabe por qué razones, pero como bien dijo la doctora, ya en los últimos años se ha ido como que equiparando el número. Llama la atención siempre, es que cuando las niñas presentan esta alteración del neurodesarrollo tiende a ser más severo, más profunda que en los varones. Es más fuerte. Es más fuerte. Esta pregunta va para ambas. ¿Qué cuidados especiales debemos tener con los pacientes de autismo? Ejemplo, alimentación especial, ejercicio, cuidados, aparte de las terapias. La verdad es que ellos tienen que ejercitarse como cualquier niño y tienen que tener una alimentación balanceada como cualquier niño. Si nuestros niños presentan dificultades en la tolerancia de la leche o tienen una intolerancia al gluten, o una enfermedad celíaca, bien dicho y bien comprobado, entonces tú puedes hablar de una dieta libre de eso. Como cualquier niño tienes que bajar dulces, colorantes, cafeínas de manera marcada, porque también te puede poner un poco más hiperactivo, ¿no? Pero realmente nuestros niños con trastorno del espectro del autismo tienen que tener igual que ejercicio, igual dieta balanceada, igual dieta tecnológica que cualquier otro niño. Bien, Sara y nuestras invitadas en el día de hoy, sé que muchas familias en los hogares que nos están viendo en este preciso momento están viendo algunas de esas primeras señales que nos han mencionado y han creado esa inquietud si mi hijo tendrá autismo, no tendrá autismo. Pero ¿qué es lo recomendable para ese padre, madre de familia
que no sabe si su hijo está presentando cuadros de autismo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuándo es el momento también necesario de buscar una ayuda de un neuropediatra? Como hace un momento se mencionó, desde antes del año se pueden ir viendo cosas que quizás es muy temprano para un diagnóstico, pero sí hay situaciones que hay que prestarle atención, que hay que darle seguimiento. Entonces, vital el pediatra. Entonces, si una mamá, si una familia está viendo cosas que no, o sea, que difieren del desarrollo típico de un niño, entonces yo debo, como padre, responsable, como familia, decirle al pediatra, mira, estoy viendo esto, para poderle dar seguimiento y hacer, mientras más temprano el diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor, porque se empiezan con los apoyos que se requieren desde temprano. Entonces es importante. Me gustaría decir que del trastorno del espectro autista hay una gran variabilidad. Entonces, no, el tema de alimentación, de deporte, es así como con el resto de la humanidad. No podemos decir que porque una persona tiene autismo, tiene intolerancia al gluten, porque no es así. Entonces, a veces se pone como de moda y los papás corren todos a poner a los hijos en dietas que hemos visto en el centro y que son fuertes. Entonces, Yo soy intolerante al gluten y no he hecho dieta jamás. Me mata mi gastro, pero es la realidad. Sí. entonces como hay que mirar y hay que entender primero que cada persona, independiente de un diagnóstico, es una persona, un individuo. Tiene sus propias características, tiene sus propias necesidades, tiene sus propias deficiencias, sus propias fortalezas. Entonces no podemos seguir tratando a las personas que están dentro del trastorno como que todos son igualitos y todos hay que hacer lo mismo, porque no es así. Así es. Y sí, como dijo Dionisia, lo importante es llevarte de que estos síntomas y signos que vemos en nuestros niños debe ser detectado por el pediatra. El pediatra debe tener esta señal de alarma y comentarnos. No se vayan con la idea de que la abuela dice, él habló tarde, él se portó igualito de chiquito. No. Empiecen a hacer las cosas temprano. Nunca está de más las terapias. Es mejor hacer un exceso de terapias positivas a tu hijo que le van a sumar a que posteriormente sea tan tarde que cuando empieces las terapias no tengas el mismo resultado. Licenciada Dionisia, cuéntenos un poquito qué ejercicios prácticos podemos hacer en casa los padres para ir detectando esas banderas rojas, esas alertas que nos pueden decir si algo no anda del todo bien. Creo que lo principal es permitir la socialización de los niños con otros niños de su edad. Porque si tú has tenido un hijo previo, tú quizás tengas algunos elementos, pero si no lo has tenido, entonces hay que dejarlo jugar con los primitos, con los vecinos del barrio, y tú vas a ver si se aísla, tú vas a ver si tiene arranques de ira incontrolable, tú vas a ver si se apega a cosas, tú vas a ver si no soporta cambios. Entonces eso te puede ir dando la información que requieres compartir con el pediatra. Lastimosamente, muchísimas veces las familias cuando empiezan a sentir o a ver este tipo de cosas lo que hacen es aislar. Y aislar no ayuda al niño. Aislar no ayuda a que el médico tenga elementos para ir haciendo estudios o para ir armando un plan de atención. Y como dijo la autora, es muy cierto. Por eso que en Caspán aceptamos aunque no tenga diagnóstico, porque es mejor que yo estimule de forma positiva a un niño a que se quede en casa, en una esquina, sin recibir. Entonces, es importante mirar todo eso. Las familias muchas veces son el primer lugar cuando están pendientes, cuando están, porque yo sé que hay que desligarse un poco emocional y decir, bueno, estoy viendo esto, no es fácil, pero es lo que tenemos que empezar a hacer para poder ayudar a los niños. Bien, una vez dada la detección del autismo, medicamento, hablemos de medicamentos, si existe medicamento o tratamiento a través de medicamentos para las personas con Mira, autismo. la verdad es que la primera opción de nosotros siempre son las terapias multidisciplinarias. Yo no te puedo decir que ellos tienen que recibir todas las terapias a la vez, sino ver cuál es la terapia que más me urge para ayudarlos a salir adelante, porque si el niño no tiene un contacto visual y no tiene periodos de atención, yo no te puedo mandar lenguaje, a pesar de que eso es lo que en estos momentos más le dificulta, porque no te va a mirar a los ojos ni va a prestar atención a la terapia. Entonces tú necesitas una terapia de conducta, una terapia sensorial para que te ayude el niño. Hay pacientes que sí ameritan una medicación cuando tenemos un nivel de autismo muy difícil o cuando las periodos de atención son muy cortos o la concentración divaga muy rápida o que tienden a poder ser agresivos. No todos necesitan medicarse.
hay medicaciones que están aprobadas ya para trastornos del espectro del autismo, según la sintomatología que tengan los niños, y lo hemos manejado y no son eternas. No es que el niño va a empezar y se va a quedar toda la vida con la medicación. Licenciada Dionisia, cuéntenos, en el Centro Ann Sullivan, ¿cuáles son la metodología que utilizan para integrar al paciente de autismo en la sociedad en general? El centro utiliza una metodología que se llama currículum funcional natural. ¿Qué enseñamos? Enseñamos las habilidades que requiere un ser humano para poder vivir en sociedad y en ambientes naturales, porque los chicos con discapacidad intelectual tienden a ser muy concretos. Entonces, en Caspán no vamos a enseñar a usar moneda con papelito, ni con figuritas, ni con imágenes. Vamos a enseñar a usar moneda desplazándonos a un centro de compra, a un supermercado, a una tienda, al puesto de vegetales de la esquina, de esa manera. En Caspán, por ejemplo, no vamos a poner, o sea, utilizamos mucho del fundamento de las terapias, pero no como terapias. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo requiero que un chico haga este movimiento de desgarrar, muchísimas veces ocurre que si lo pongo a hacer con papeles, donde encuentro un papel, lo rompe rapidito. Entonces, ¿cómo le enseñamos? Así a hacer carne desmechada. Entonces, porque es el mismo movimiento, pero es una actividad que es funcional. Él nada más lo va a hacer cuando lo pongas a hacer la carne, no lo va a trasladar a otras cosas. Entonces, todo es así, funcional y natural. ¿Por qué? Porque también le da herramientas para que más adelante él pueda decidir cuándo aplica o no aplica Lo algo, aprendido, porque exacto. lo aprende de esa manera. Entonces, es un currículum riquísimo porque es amplio, porque se puede aplicar a cualquier grupo humano, a cualquier religión, Y se a adapta a todo. todos Y los se niños adapta, y se el niño adapta. escoge lo que más le gusta Así porque es. todos somos diferentes y a no todos nos gusta la misma cosa. Es correcto. Si nosotros nosotros trabajamos en grupo, sí, pero trabajamos con plan educativo individual, porque no todo el mundo requiere aprender lo mismo. Así es. Y ni en el mismo momento, ni tiene el mismo canal para aprender. Entonces, se observa mucho eso y se observa la fortaleza de los chicos porque cuando yo observo la fortaleza, a través de esa fortaleza yo puedo enseñar algo que no le gusta mucho, pero que debe aprender. Porque te tienes que aprender a bañarte, tienes que aprender a cepillarte los dientes, tienes que aprender a hacerte un emparedado, tienes que aprender, qué sé yo, usar servilleta. Entonces, hay cosas que no me gustan, pero si el canal es algo que a mí me gusta, entonces voy a facilitar que él lo aprenda. La independencia es muy importante entonces para un niño con autismo, crearle esa independencia, esa seguridad, porque quizás el padre cuando se da cuenta que un hijo tiene autismo va a pensar que va a tener que tener un cuidado sobre él durante toda su vida, No pero es ya así. creando esa independencia, él puede hacer sus cosas regularmente. Así mismo es. Y ellos pueden disfrutar del día a día, tener una mejor calidad de vida. Muchos de ellos pueden inclusive llegar a ser como la presentadora de la BBC, es decir, ¿por qué vamos, o como Michael Phelps? Sí, porque tenemos que limitarlos a ellos si durante sus primeros años de vida, si le brindas todas estas oportunidades, ellos más se desarrollan, recordando que nuestro cerebro termina de desarrollarse totalmente entre los 21 y 23 años de edad. Y entonces tienes que darles esas herramientas para que sumen a la sociedad, le sumen a ellos y a sus familias. La familia debe acompañar, debe estar ahí, pero no debe Así es. aniquilar, no debe cortar alas, no debe impedir limitar. el desarrollo, no debe limitar. Entonces, la familia tiene que estar acompañando, pero dejando que la persona con autismo tenga sus experiencias, dejando que la persona con autismo aprenda y sea autónomo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho porque vemos a las personas con discapacidad como eternos niños y eso no es así. Okay. Licenciada, cuéntenos un poquito, ¿existe algún enlace con Senadis, con Meduca, para ir inculcando en los centros educativos, tanto del Estado como los particulares, cómo ir educando a los niños autistas en las aulas? Nosotros hemos tenido siempre vinculación con la Senadis y con el Ministerio de Educación y también con el IPE. Hemos trabajado en capacitaciones. Porque el abordaje que tiene Caspán es un abordaje un poco distinto. Ahorita mismo estamos trabajando, dando los primeros pasos para llevar a cabo una encuesta nacional de autismo junto con la Senadis. ¿Por qué? Porque hay que ver la realidad de la población, dónde están, qué necesitan, qué están recibiendo,
cómo lo están recibiendo, visibilizar las necesidades que esa población tiene. Entonces estamos en los primeros pasos de esa encuesta. Con el Ministerio de Educación hemos dado capacitaciones a maestros. Nosotros damos capacitaciones todo el año a maestros regulares. ¿Por qué? Porque en Caspán hay un programa de inclusión en donde los niños están en su escuelita sin tutor, porque es la condición que pone Caspán, sin tutor, porque lastimosamente si hay un tutor el niño deja de ser, desaparece y todo lo hacen con el tutor. Entonces damos capacitaciones a los maestros. ¿Por qué? Porque se requiere hacer adecuaciones, porque las adecuaciones no son un peso más para el maestro, las adecuaciones son la vía para lograr que ese niño se conecte y aprenda, y porque te puede servir para el resto de tus alumnos. Entonces apelamos a la parte humana de los maestros, porque los alumnos con este tipo de diagnóstico deben estar en sus escuelas regulares, con los apoyos que requiere, pero en una escuela regular. Bueno, va a ser dos preguntas, una para cada una, porque ha tocado un tema muy importante, los niños con autismo en la educación, pero sabemos que en la escuela existe el bullying. Y hay un punto muy fuerte que hay que trabajar aquí, es hablar con los demás niños para que puedan ir incluyendo a este otro niño que tiene autismo. Y la segunda pregunta también para la doctora es, ¿qué tan severo puede complicarse el autismo en una persona que no se le detecta y que no reciba ningún tipo de terapia? En el programa de inclusión del Centro Ann Sullivan es un programa bien completo. Nunca nos desligamos de la escuela que tiene un alumno que va a Caspán, porque no deja de asistir a Caspán. Va 4 días, va los 5 días a su escuela y un día en contrahorario va a Caspán. ¿Por qué? Porque el autismo no se le va a quitar. Trabajamos sensibilizando a los niños, que son sus compañeros, porque requerimos que en algún momento esos compañeros sean el apoyo para él. Trabajamos capacitando a los papás, porque a veces los papás de los niños que no tienen discapacidad, porque a veces los papás creen que se le va a pegar o que le van a hacer un daño o lo que sea. Entonces trabajamos con esos papás para hacerles sentir que un niño es un niño y tiene el derecho a estar, tiene el derecho a aprender. Si no le damos esa posibilidad, no lo va a hacer. Trabajamos también con los maestros regulares para que no vean un peso un niño con autismo en su aula, para que lo vean como la posibilidad de enriquecer todas las experiencias que los otros niños tienen. Si trabajáramos más con los niños con discapacidad en esas edades, dentro de unos años, no habría tanta, que no quiero, tanta diferencia, porque lo van a ver como parte de. Entonces, apelamos, creo que se está haciendo un trabajo, hemos caminado mucho, pero tenemos que seguir fortaleciendo el tema de transversalizar discapacidad o el tema de discapacidad. No debería haber un maestro especial, debería haber un maestro, punto, con todas las herramientas para trabajar con niños distintos. Debería haber un médico con todas las herramientas. Hay médicos, odontólogos, que no atienden niños con autismo. Entonces, o que los duermen, y cuando te ponen anestesia te ponen en riesgo. Entonces, esas cosas deberían ir desapareciendo. Es que nuevamente vamos a lo que es educación, pero la educación se tiene que traspolar a todos en la sociedad y no nada más a ciertas alteraciones de neurodesarrollo, sino a todos, los niños con autismo, los niños que tienen trastorno de déficit de atención, los niños que tienen síndrome de Down, los niños que tengan discapacidad intelectual. Entonces ahí es la educación en donde todos tenemos que participar porque todos tenemos que estar incluidos en una misma sociedad. Sí, quedaba la pregunta, doctora, en cuanto a los tipos de autismo, si se mantiene esta clasificación o si una persona que no se le trata con terapias, ¿hasta dónde que se le puede complicar el autismo? Ok, desde el 2015 el Manual de Enfermedades Mentales ya hizo un cambio en lo que es el diagnóstico y los tipos de autismo. Previamente se conocía que existía el síndrome de Asperger, realmente eso ya no existe, porque pensaban que al decir síndrome de Asperger no era autismo, realmente sí, era un autismo de alto funcionamiento y ahora se llama autismo de alto funcionamiento. Ya no tenemos que entender de que es algo que no se va a ir, que lo vamos a tener siempre y que es un niño que usualmente tiene una capacidad intelectual alta o normal, tiene muy buen lenguaje, pero la socialización le cuesta mucho, mucho más marcada. Tenemos 3 tipos de autismo, 1, 2 y 3, literalmente así. Se puede traspolar que el 1 es leve, 2 moderado, 3 severo. El tipo 1, el niño tiene estas dificultades, pero puede tener una buena
se puede incluir fácilmente a la sociedad y es un manejo un poco más sencillo. Los síntomas no son tan floridos ni son tan intensos, decimos nosotros. El tipo 2 hay ya una dificultad en la comunicación y tenemos muchas conductas repetitivas y dificultades en la socialización, pero logra comunicarse. El tipo 3 no logra una comunicación, no logra un lenguaje y eso lleva entonces a que todos los demás síntomas sean más difíciles de manejar. Entonces, si nosotros tenemos niños que se hace un diagnóstico temprano, definitivamente la evolución es favorable. Si no haces un diagnóstico temprano y haces un diagnóstico tardío, puedes tener unas comorbilidades psiquiátricas añadidas que son más difíciles de controlar posteriormente en la edad adulta, ¿sí? Porque se traslapan otras cosas que van pasando. Recordemos que estos niños comprenden todo, lo único que no saben cómo manejar estas situaciones y eso les causa mayor frustración y les causa más dificultades en seguir adelante porque no se adaptan ni tienen una flexibilidad para poder hacerlo como a veces tenemos nosotros, aunque a veces yo también me bloqueo y no puedo seguir adelante, es decir, no sé si me estoy explicando, todos tenemos que ver que somos diferentes y que tenemos diferentes maneras de manejar las situaciones, a unos nos cuestan más que a otros. Esta pregunta va para ambas, licenciada Dionisia y doctora Saskia. Nos gustaría saber si es posible, ¿qué niveles de independencia puede llegar a tener un paciente con autismo? ¿Es posible que llegue a ser 100% independiente o siempre va a tener que depender de una pareja, de un padre, un tutor, una madre? En Caspan creemos firmemente que una persona con autismo puede llegar a ser 100% independiente. Porque es que es la independencia, que tú seas dueño de un montón de cosas, que tú puedas hacerlo de forma sola, sin que nadie te lo diga, que van a poder aprender unas cosas y otras no, también. Pero puede ser independiente. Por ejemplo, una persona con autismo puede tener su trabajo, puede desplazarse de forma independiente en la ciudad, puede asistir a fiestas de amigos, puede tomar sus propias decisiones y ser autónomo, pero siempre se ha visto que detrás de esa persona está una familia que creyó y que trabajó. Si la familia no da las oportunidades de la independencia, no se dan. Y las oportunidades de independencia se dan desde que son pequeñitos. Entonces, si se trabaja, se dan los apoyos, siempre va a poder. Por eso queremos y por eso estamos. Por eso existe Caspan, porque creemos en eso. Y la meta es que todos logren ser independientes indiferentemente al tipo o nivel que tengan del trastorno del espectro del autismo. Que a unos nos va a costar más que a otros, sí, pero la meta es que sean independientes y que logren más de lo que uno mismo a veces se propone, ¿sí? A veces nos sorprenden, ¿ah? A veces nos sorprenden de una manera grata y positiva y la verdad es que nosotros también tenemos que creer en ellos para que ellos crean en ellos mismos. Es muy interesante el punto y sobre todo cuando ya se detecta, por ejemplo, un niño que tiene autismo, el tratamiento va también para la familia porque son los que tienen el cuidado, la atención. Pero ¿cómo hacer que ese padre y madre que tiene un compromiso laboral, tiene que atender a otros niños, tiene que atender a su pareja, pueda, por ejemplo, calmar a un niño cuando entra en una crisis? Porque se dan, hay rabietas que se dan inclusive en niños que no padecen de autismo y los padres no sabemos cómo tratarla. Y en esta situación, cuando un niño con autismo entra en esta crisis, ¿cuál es la mejor manera de controlarlo? Quizás que es la parte que se les dificulta más al familiar. En Caspan tenemos algunas técnicas para trabajar y que no voy a profundizar en ellas, pero sí hay técnicas para hacerlo. También en Caspan las familias, no entra el alumno con autismo, a Caspan entra toda la familia. Y es obligatorio, por ejemplo, nosotros hacemos escuelas de familia, pero no escuelas de familia administrativas, no. Escuela de familia, a ver, cómo se hace tal cosa. Si tu hijo entra, o sea, son prácticas. Si tu hijo entra en crisis en el mall, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Generalmente para tranquilizarlo le damos lo que queremos, pero le estamos diciendo, cuando tú te tiras al piso es la manera de pedirme. Y no es así, porque tiene que saber pedir de otra manera. Muchísimas veces, primero que todas las conductas son aprendidas. Y nosotros reforzamos o no una pregunta dependiendo de cómo
actuamos ante esa conducta. La familia debe aprender. Si la familia no aprende y se compromete, no es que no se vayan a lograr, pero va a tardar más y va a ser más complicado el camino. También es normal que una familia con un diagnóstico entre en un duelo, porque uno se prepara para tener un hijo maravilloso, para esto, para lo otro, para un montón de cosas. Y después te dan un diagnóstico y tú entras en duelo y eso es normal. Lo que no es normal es que pasen 20 años y tú todavía estás llorando porque te dieron un diagnóstico de autismo. ¿No? Entonces, sí, hay que entender a la familia y la familia va a pasar por ese proceso, todas las etapas del duelo, pero tiene que llegar un momento en que diga, ya, este es el hijo que me tocó y yo tengo que aprender y tengo que trabajar. No se necesita que estés 24 horas al día recibiendo clases para que tú puedas trabajar con tu hijo. Lo que es necesario es que se comprometas en aprender lo que los técnicos te enseñan. Muchísimas veces solo hacemos lo que hace la doctora o el terapeuta en su consultorio y en casa totalmente diferente. Entonces eso no ayuda a que el chico avance. Entonces es importante, y por eso dije al inicio, que un profesional tiene que trabajar en alianza con las familias, no lo puede hacer solo. Porque la familia está más tiempo con el hijo, lo conocen mejor que tú, pueden darte información, tú puedes agarrar esa información y hacer tus programaciones. Es importante eso y la familia así lo tiene que ver y se tiene que involucrar. Y pasa mucho porque nos pasa en Caspán que un miembro de la familia se involucra y el otro, él no tiene nada y no. No tiene nada y le prende la televisión 24 horas al día cuando lo están cuidando. Exacto. Y le dan chocolate Correcto. y lo ponen a hacer cosas que no tiene que hacer y lo dejan, las conductas repetitivas en vez de bajarlas, dejan que la hagan para que... es decir, no aceptan la condición, porque al aceptarla tú empiezas a trabajar. Nosotros conversábamos antes y decíamos que mucha gente dice, ay, lo que pasa es que las personas con autismo tienen rutinas y hay que permitirle. El mundo no es de rutinas. No, porque Ellos donde se le rompe, ¡pum!, adaptarse. se tiene que adaptar al mundo. Sí. No hay dos mundos, hay un solo mundo en el que estamos todos. Así es. Entonces, yo soy una persona que cree fielmente en la inclusión social de todos. Yo creo en la diversidad, pero no voy a aguantar que una persona porque tenga autismo me tire encima algo en la ropa. Así es. ¿Ves? Entonces, y tampoco se lo podemos pedir al resto de la gente. Eso de que, es que mi hijo tiene autismo, no, hay que enseñarlo porque puede aprender. Nosotros como seres humanos aprendemos por repetición. Repite, repite y así aprendes. Así mismo tenemos que hacerlo con todos los niños. Por eso en la escuela te dan la clase y te explican todo lo del libro y después vas a la casa y les de vuelta todo de vuelta. Porque aprendes por repetición y así mismo aprenden todos los niños, inclusive los niños que tienen trastorno del espectro del autismo. Licenciada, cuéntenos, sabemos que existen terapias alternativas con animales, ejemplo la terapia equina. Cuéntenos un poquito más sobre eso. Caspán es flexible. Entonces, cuando los alumnos van a otras actividades, si al niño le va bien, está bien, pero hay veces los papás, porque está de moda, obligan. Todas las cosas tienen que tener como centro a la persona que tiene el diagnóstico. Y a algunos les resultan súper bien. Hay otros que no, porque le tienen miedo a los animales. Bueno, si el niño tiene un problema sensorial y quiere ir a una equinoterapia en donde te va a ayudar en la parte vestibular, belleza. Es decir, para eso es la equinoterapia. Pero si tu hijo no tiene un problema vestibular, no tienes por qué montarle en un caballo porque no lo va a ayudar en nada. Si lo quieres hacer como un hobby porque quieres que aprenda a montar caballo, está bien, perfecto. Pero quiero que, si no todas las terapias están dirigidas. Sí es muy importante decirles una cosa. En estos momentos está también de moda usar estimulación transcraneal para el trastorno del espectro del autismo. Eso no está aprobado por la FDA y hasta el día de hoy no ha demostrado que sirva. ¿Sí? Es muy probable de que muchas personas lo hayan tomado y dicen, ay, me ayudó muchísimo, pero ese niño no dejó las terapias que recibía multidisciplinarias en casa, ni dejó de recibir el apoyo familiar, ni ayudó con una alimentación libre de ciertas cosas. Es decir, esto es una combinación de cosas, pero yo no te puedo decir que estas terapias te van a ayudar para que te gastes el $1.014.000 cuando todavía eso no lo aprueba la FDA. No sé qué va a pasar en un par de años, no sé si las frecuencias van a cambiar y entonces si ayuden o sepan dónde dirigir de verdad las ondas que tienen que estar recibiendo por la estimulación, no lo sé. Pero en estos momentos eso no es lo que están mostrando en los estudios clínicos de que ayude. Bien, nos ha mencionado algunos de los puntos que no debemos hacer cuando el niño padece autismo para llevar ese control. Por ejemplo, habló de los chocolates, habló de cero pantallas.
o controlar el tiempo de pantallas. Hablamos de las rabietas, pero vamos a hablar que sí se puede, que se le puede permitir a un niño con autismo. Se puede llevar a un parque, a ejercitarse, a jugar, a divertirse. ¿Qué más podemos hacer Los por ellos? niños, es decir, yo no veo la diferencia entre un niño del trastorno del espectro del autismo con un niño sin autismo, porque esos mismos parámetros de la alimentación van a ir para los dos. Es decir, eso es algo que tú tienes que tener para tus hijos en tu casa según las edades. Los niños quizás es ayudarlos a anticipar al niño del trastorno del espectro del autismo lo que va a estar pasando, pero tú puedes ir a un parque, puedes ir a un Disney, puedes ir a un supermercado, puedes ir a misa. Es decir, tú tienes que tener una vida totalmente normal en donde tú incluyas a tus hijos, porque todos somos diferentes. Que hay cosas que vamos a tolerar en diferentes ritmos y en diferentes momentos como cualquier persona, es así. Sí, a mí me angustia a veces los lugares cerrados o con mucha gente, y yo sé que tengo que prepararme psicológicamente cuando voy para uno de esos lugares porque me va a dar una angustia. Pero asimismo tú los anticipas a ellos y todo fluye, es decir, cada uno va a tener algo diferente. Sí, bueno, queremos preguntarles también, como decía mi compañero Carlos, esas cosas que les podemos permitir a los lugares en el exterior donde los llevamos, al parque, pero ¿qué cosas podemos permitirles en casa? Cocinar con nosotros, ¿qué tipo de actividades podemos compartir con ellos? En casa y en cualquier otro sitio, las personas que están dentro del trastorno tienen que ser incluidos en todo, porque requieren aprender lo que sabe el resto del mundo. Entonces, hay que incluirlos. El primer espacio de inclusión es casa. Si la familia lo deja allá en un rincón y no lo incluye, le está quitando oportunidades de aprender un montón de cosas que le van a servir luego para hacerlo en otros espacios fuera de casa, en otros ambientes. Entonces, hay que tener claro, como decía la doctora, nosotros usamos mucho la anticipación, o sea, anticipar lo que va a ocurrir, porque a cualquiera que lo lleven de golpe a un sitio donde no se sienta a gusto va a explotar. Entonces, si vas a llevar a un niño, hay que decirle, si vas a armar o a preparar una ensalada, hay que decirle, más luego vamos a hacer la ensalada, necesito que me ayudes porque tu parte es el toque mágico de esta ensalada, hacerle sentir parte de esa familia. Y tener sus tareas en casa también, Como cualquier es decir, niño. como cualquier niño. Bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, el tema es muy interesante y sobre todo esperemos que en los hogares pues se haya enriquecido con toda la información que se ha suministrado sobre el tema. Doctora, sus conclusiones en cuanto al autismo en nuestro país y también posteriormente a Dionisia Wright también para que nos hable también de esas conclusiones de lo que se espera, el trabajo que hay que seguir haciendo. Empezamos usted, doctora. La verdad es que lo que yo quisiera o anhelara es que tuviéramos más lugares para brindarles el apoyo necesario a nuestros niños con trastornos del espectro del autismo, que la educación fuera en todas las escuelas, en todos los niveles sociales, en todos los trabajos, para que hicieran ese día a día de nuestros niños y de nuestros pacientes con autismo mucho más fácil, igual para sus familias. Y decirle a todos mis niños que están dentro del espectro y que trabajan todos los días, que yo soy una de sus mayores fans porque sé el esfuerzo maratónico que hacen. Voy a escuela, voy a terapia, tengo que ver cómo me aceptan, tengo que reconocer mis emociones, tengo que tolerar los cambios, y lo hacen porque ven la necesidad de la sociedad y de la familia que lo hagan. Así que la verdad es que lo que más me interesaría es educación y lugares para trabajar con nuestros niños de una manera temprana y adecuada, dirigida. La verdad es que es importantísimo que estemos claros que hay un solo mundo en donde estamos todos. Las personas con autismo no están en su mundo, forman parte del mundo. Es importante la participación familiar. No excluyan ustedes a sus hijos, permítanles llegar a los lugares donde podemos ofrecer los apoyos y los recursos para que ellos puedan vencer el montón de dificultades con las que se encuentran, para que podamos trabajar en pro de una sociedad inclusiva, para que podamos dar lo que esa persona de forma individual necesita, para que nos quitemos ese chip de que todas las personas con autismo son igualitas y requieren lo mismo. No, para que veamos a cada ser humano como lo que es un individuo único e irrepetible. Sara.
Así es, queremos dar las conclusiones de este programa. Primero que todo, agradecer a la doctora Saskia Bermúdez y a la licenciada Dionisia Wright del Centro Ann Sullivan por su presencia y por todo su apoyo con la información que nos han ofrecido. En conclusión, tenemos que decir que tenemos que buscar un diagnóstico temprano. Si tenemos algún niño, niña en casa con banderas rojas, alertas que nos llamen la atención, siempre buscar la ayuda de un profesional. Ofrecerle terapias tempranas de estimulación, evitar la digitalización, es lo principal que debemos hacer todos los padres en casa. Y, por supuesto, trabajar en la inclusión tanto en casa, a nivel familiar, como también en los centros educativos, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Bien, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, Sara, también. Y sobre todo, ¿no? Tal como lo han mencionado los expertos, la observación de nuestro hogar, de los niños, es muy importante para detectar no solamente el autismo, sino cualquier otro tipo de situación no regular que estén pasando con ellos y poderlas atender a tiempo. Así que muy importante a los padres de familia en sus casas, pues mantener esa observación constante de sus hijos y de esta manera evitamos, pues no solamente pasar por este tipo de situaciones, sino detectarlas a tiempo y de esta manera, pues prestarle la mayor atención. Muchas gracias, como siempre, por estar en nuestra sintonía. Lo invitamos para que nos sintonicen en el próximo programa y como siempre también queremos darle las gracias a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones. Buenas noches.